Buenas noches a todos, bienvenidos. Espero que se encuentren bien y espero que me escuchen bien y se vea bien esta presentación. Bienvenidos al Instituto Peruano de Seguros. Vamos a empezar con esta capacitación. Por favor, cualquier duda que tengan, con toda confianza pueden hacer sus preguntas. No se considera una interrupción. Si hubiera muchas preguntas, se contestan al final. Pero la idea es de que a ustedes les quede claro estos conceptos para que la capacitación tenga algún efecto positivo. Vamos a tratar de mostrarles algunos nuevos conceptos que en esta nueva realidad se han presentado, de manera que todos nos encontremos de alguna manera actualizados con esta información. Entonces, vamos a empezar con compartirles la presentación y presentar. A ver, un momento, por favor. Bueno, esto es una capacitación especializada para corredores de seguros en el tema de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Y si nos alcanza el tiempo, vamos a darle más alcance que eso incluso. Entonces, primero me presento, mi nombre es José Paz, soy oficial de cumplimiento desde hace algunos años. Actualmente trabajo en la empresa que se llama Confipetrol, que da servicio a sectores de energía, construcción, minería y petróleo. Y ya se imaginarán los tipos de seguros distintos que se manejan ahí. Antes he trabajado como oficial de cumplimiento corporativo para el grupo Falabella, incluyendo corredores de seguro Falabella durante varios años y las empresas del grupo. Y bueno, a la par me dedico a ser conferencista en temas de prevención de lavado de activos. Como formación les puedo contar que soy ingeniero industrial, no soy abogado. Tengo una maestría en finanzas, tengo un MBA, una maestría en administración por la Universidad del Pacífico. He llevado cursos de especialización en Panamá, en España y en Chile. Y bueno, con todo esto lo que trato de decirles es que algo de conocimiento y experiencia tengo y espero poder transmitirle y que les sea de utilidad. Vamos a empezar de una vez. Yo voy admitiendo a los que vayan entrando sin ningún problema. Entonces, como resumen, lo que vamos a ver es los conceptos introductorios generales que pasan en el mundo, los conceptos base que sí voy a buscar que ustedes los tengan claros, cuáles son las etapas del lavado de activos y financiamiento del terrorismo, porque a veces se malentienden estas etapas, cómo el Perú se defiende, qué sistema nacional antilavado tenemos y antifinanciamiento del terrorismo, qué alertas internacionales han llegado a la región, por qué es de interés el sector de seguros y sobre todo los corredores de seguros en este tema, qué tipologías de lavado de activos y financiamiento del terrorismo todos deberíamos tener en cuenta, y qué mecanismos de prevención hay que aplicar, ¿no? ¿Qué señales de alerta nos deberían llamar la atención? Y, como les digo, si alcanza el tiempo, temas de lineamientos de la norma anticorrupción, que es un complemento, y de la ley de protección de datos, porque estamos viendo de que en esta situación de pandemia muchos están incumpliendo el tema de protección de datos personales. Entonces vamos a darle. Primero, ¿cómo está el mundo? El mundo, bueno, todos sabemos, las sociedades, gente buena, gente que es aspiracional, se desarrolla, pero también existe un mundo alterno, delincuencial, que trata de acceder a los mismos privilegios, pero a través de la comisión de delitos, no precisamente con el esfuerzo y el trabajo, sino cometiendo delitos. Eso pasa aquí y en cualquier parte del mundo porque es parte de la naturaleza humana. ¿El problema cuál es? El problema es que estos delitos pueden hacerse perennes en el tiempo. ¿Cómo? A través de la corrupción. Cuando hay delitos en una sociedad y además hay corrupción, tenemos un problema. ¿Por qué? Porque estos delitos pueden ser no sancionados, estos delitos pueden considerarse no investigados, pueden hacer, como decimos en Perú, puede hacerse larga la investigación, etc. Finalmente, nos volvemos una sociedad permisiva a actos de la corrupción. Entonces, esas sociedades que son permisivas con la corrupción se mapean a nivel mundial. Y este es el mapa del mundo de países que son considerados permisivos con la corrupción. Ojo, no es que sean países considerados corruptos de por sí. Son países que se les considera que son muy permisivos
con la corrupción, la toleran, la consideran natural, como en el caso de Perú. Por otro lado, si esto se da, bueno, evidentemente estos negocios, se podría decir entre comillas, que hacen los delincuentes, generan mucho dinero. No generan miles, no generan cientos, generan millones de dólares al año. Y esta gente no puede meterla en el sistema económico normal porque evidentemente acabarían presos. Se sabría de dónde salió el dinero. Entonces necesitan ocultarlo, necesitan dar apariencia de que es fruto de negocios. Y ahí viene otro concepto. Viene el concepto de países permisivos ahora con el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, que también es este mapa, pero es un mapa distinto si se dan cuenta. Acá lo que se busca es encontrar los países que de alguna manera son más tolerantes o permiten el lavado de activos o el financiamiento del terrorismo. Nuevamente, no es que sean países terroristas, o no es que sean países corruptos en lavado de activos, sino que son permisivos. Si se dan cuenta, por ahí, por ejemplo, hace algunos años salió el concepto de los Panama Papers, ¿no? Y se hizo famoso Panamá. Son paraísos fiscales. No quiere decir que sea malo. Si ustedes tuvieran millones de dólares y son inversionistas, evidentemente pueden buscar invertir en un país que les va a cobrar 30% de impuesto a la renta anual, o pueden ir a un país donde les cobra 2% anual. ¿Cuál van a preferir? Seguramente el que les cobre menos, 2% anual. Entonces, es natural, no tiene nada de malo ni de ilegal tener fondos en paraísos fiscales. Lo malo es que los paraísos fiscales también se prestan para que no se sepa a quién pertenece el dinero, para que se abran empresas fachada de puro nombre nada más y se hagan transacciones entre ellas. Entonces ahí es donde viene el facilitar el lavado de activos. Y eso es lo que sucede en el mundo. Y ahí está el mapa. Finalmente, una vez que han lavado el dinero y le dan apariencia de inversiones, de empresas, de ganancia, ya pueden insertarse en la sociedad, ya pueden insertarse en los sistemas económicos normales y disfrutar de su dinero. Eso se llama integrar el dinero. Entonces, la relación entre lavado de activos, financiamiento del terrorismo y corrupción es esa. Es que son instrumentos que permiten que las ganancias ilícitas vayan del submundo, se puede decir delincuencial, y se inserten en los sistemas económicos. Por eso es que los países se defienden de estos temas de corrupción y de lavado de activos y financiamiento terrorista. Ese es el motivo. Y muchas veces esto no se explica. Y es importante porque pueden mover la economía de un país. Comprendan que son billones de dólares, billones de euros, y es gente que se especializa en esto. Contratan todo tipo de profesionales para que les ayuden a lavar el dinero, para cometer actos de corrupción. Bueno, sigamos. En nuestro caso, por ejemplo, la información que les presento es información pública. Por si acaso ustedes la pueden encontrar en internet, ponen Transparencia Internacional, actos de corrupción o percepción de la corrupción, y les va a salir este mapa estimado al año anterior. Nosotros estamos aquí. Si hacemos un zoom a América, lo que vamos a ver es países que son percibidos como menos corruptos, o dicen que son menos corruptos, y otros un poquito más corruptos. En el caso de menos corruptos tenemos a Canadá, Uruguay y Estados Unidos. Sus normas son más rígidas, no es tan fácil que alguien vaya y lave dinero ahí o cometa actos de corrupción. A pesar de que los hay, y por millones, pero no es tan fácil. En cambio hay otros países que son un poquito más tolerantes, ¿no? Nicaragua, Haití, Venezuela. Por ejemplo, Venezuela se considera un estado raptado, ¿no? Tenemos a Maduro, que es una fachada, una serie de militares detrás que manejan pues un tema de minería ilegal, tráfico de armas, etc., ¿no? Entonces, son estados que están raptados, México también. Perú no está en esa lista y ojalá no lo esté. Perú ocupa el puesto 38 en la región. Antes estaba en el puesto 40, ha ido mejorando 2 puntos, y ha ido mejorando en este tiempo porque ya tenemos personas declaradas culpables por actos de corrupción, ya tenemos que se rinde cuentas por el financiamiento político, y eso se va a ver en las próximas semanas seguramente.
pero de alguna manera esas medidas hacen que al país se le perciba como menos corrupto. Si se dan cuenta, poquito a poquito va saliendo del lado oscuro de la fuerza, ¿no? Pero es un tema de esfuerzo de largo aliento. Por otro lado, no todos sabemos pues que el país es rico en muchas maneras, ¿no? La riqueza en petróleo, oro, minerales en general, gas natural, plantaciones de azúcar, harina y pescado, textiles, cemento, químicos, industria petrolera, metal mecánica, espárragos, uvas, mango, café, etcétera, y sigue la lista. Es un país privilegiado y eso está mapeado a nivel nacional. También está mapeado la parte negativa, que son dónde se concentran los actos de corrupción, de minería ilegal, de tal ilegal, de trata de personas, de extorsión, de contrabando, delitos contra el patrimonio, proxenetismo, etc. Todo eso está mapeado. En Perú se sabe dónde está. Por lo tanto, así como Perú, todos los países lo que hacen es identificar todo esto. ¿Para qué? Para identificar sectores de riesgo. Y estos sectores de riesgo tienen normas especiales, tienen obligaciones especiales que cumplir si es que alguien quiere trabajar en esos sectores. ¿Por qué? Porque son de mayor riesgo. Se pueden utilizar para el lavado de activos, se pueden utilizar para el financiamiento del terrorismo. Entonces ahí viene un concepto. Y por favor les pido que lo interioricen bien este concepto. Sujetos obligados. El nombre de alguna manera dice algo, ¿no? Sujetos, personas, naturales o jurídicas, que están obligadas a algo. En este caso están obligadas a reportar sus operaciones a la Unidad de Inteligencia Financiera en Perú. No es un favor, no es si quieres hacerlo, no, estás obligado. Si no lo haces, no puedes operar en ese sector, porque ese sector se considera de riesgo. ¿Qué sectores son? Tenemos varios. Tenemos el sistema financiero y de seguros, donde estamos trabajando, las agencias de viaje, empresas de hospedaje, por ejemplo, que pueden trasladar terroristas, o trata de personas, compra-venta de vehículos, sobre todo en frontera, ahora vamos a ver casuísticas al respecto, construcción inmobiliaria, donde nacen un montón de empresas fachadas, empresas mineras, que mueven muchísimo dinero, son capaces de mover el PBI de un país, los clubes de fútbol, las casas de apuesta que increíblemente mueven una cantidad inmensa de dinero, los que distribuyen, transportan o comercializan equipos e insumos fiscalizados, que ahora les voy a explicar un poquito más detalle. Y otra, continúa la lista, ¿no? Notarios, etc. Todas estas empresas, todos estos sectores, mejor dicho, y las empresas que trabajan en ellos, están obligados a reportar sus operaciones a la Unidad de Inteligencia Financiera, a la Superintendencia de Banca y Seguros. Estos las analizan y detectan si hay operaciones inusuales y sospechosas. Y de esa manera se defienden. Esto sucede en todos los países. Colombia, Unidad de Investigación, Análisis Financiero; Chile, Unidad de Análisis Financiero; Perú, Unidad de Inteligencia Financiera. Entonces, esto es el concepto de sujetos obligados. Ahora, voy a hacer una precisión. Muchos de sus clientes pueden ser sujetos obligados. El corredor de seguros es un sujeto obligado, porque trabaja en seguros. Si no, ustedes no estarían sentados aquí. Y muchos de sus clientes pueden ser sujetos obligados. Por lo tanto, si sus clientes son sujetos obligados, son considerados de riesgo y por lo tanto deben tener ustedes la información un poquito más ordenada, esmerada y actualizada en ellos. Y también hago una aclaración porque la he recibido en capacitaciones anteriores. Acá viene el tema de insumos y equipos fiscalizados. No se entiende muy bien qué cosa tiene que ver esto con lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Comprendamos algo. Los insumos y los equipos, determinados insumos y determinados equipos, se pueden utilizar en la producción de droga, en elaborar droga. Ácido clorhídrico, ácido sulfúrico, querosene, etcétera, a determinada concentración se pueden utilizar en la fabricación de drogas en general. Ok. Y una vez que estas drogas se generan y se venden en el mercado, evidentemente hay narcotráfico, y genera millones de dólares, de euros y de libras en el mundo. Y ahí viene lo que les expliqué al inicio, la necesidad de lavar dinero para que parezca, como ven en la figurita, que el dinero sucio, negro, se convierte en dinero limpio. Y ahí viene el lavado de dinero. ¿Dónde entran los reguladores en Perú? Y por favor,
Este es un tema de cultura general. El que trabaja en este sector tiene que conocerlo. La SUNAT todos los años reporta la lista de insumos y equipos fiscalizados. Ellos controlan qué insumos y equipos se consideran fiscalizados porque pueden utilizarse para operaciones de narcotráfico, etc. Ellos publican la lista. Los que controlan el lavado de activos es la Superintendencia de Banca y Seguros y la Unidad de Inteligencia Financiera, que supervisa los sectores y evita que haya o minimiza el riesgo de que haya lavado de dinero. Entonces son dos estancos distintos. Uno es la producción, que la controla y la publica la SUNAT, y otro es ya el mal uso de esa producción, que es el lavado de dinero, y ahí sí entra la Unidad de Inteligencia Financiera. Entonces son dos etapas. Entonces, no se trata de que todo aquel que tenga algo que ver con insumos y equipos fiscalizados, no señor. Por ejemplo, yo puedo comprar ácido sulfúrico en una ferretería y no pasa nada. Pero depende qué cantidad compre, qué volumen compre, en qué concentración lo compre y ya estaría en problemas. Entonces, el que es sujeto obligado por comercializar, repito, comercializar, comprar y vender insumos y equipos fiscalizados, ese es sujeto obligado, el que comercializa, ¿ya? Entonces, ese debe controlar quién le compró, cuánto le compró, cuándo, cómo le pagó, etc. Y el otro tema es, evidentemente, si hay una fabricación de drogas, cómo se hace el lavado de dinero. Espero que haya quedado claro porque hay varias preguntas al respecto que me han llegado. Sigo. Ahora veamos cómo está nuestro Perú. En el 2018, Gafilat a nivel internacional, una UIF a nivel internacional, se podría decir, evalúa a los países. En este caso le tocó a Perú. Tuve la suerte de participar en esa evaluación, invitado por la Unidad de Inteligencia Financiera. Esta es información pública, está colgado en la Superintendencia de Banca y Seguros, ustedes la pueden consultar. Pongan evaluación mutua, evaluación nacional de riesgos y les va a salir toda la información de esto, incluso seguros, incluso varios sectores donde trabajan sus clientes. Ahí se mapeó dónde están concentrados los temas de cultivo de coca, de remanentes de sendero, minería ilegal, tal ilegal, contrabando, extorsión y otros. Ahí está mapeadito. 2018. Pero en Perú suceden cosas muy curiosas. Si vamos al 2020, el Instituto Nacional de Estadística, también información pública, mapea de alguna manera todos los delitos denunciados, o sea, todas las personas mayores a 15 años que denunciaron ser víctima de algún delito. Si se dan cuenta, todo tipo de delitos, ¿eh? Los colores más oscuros denotan pues dónde está concentrado la mayor cantidad de delitos, ¿no? Evidentemente en Madre de Dios hay temas de minería ilegal, hay temas de prostitución, de trata de niñas, etcétera, ¿no? Delitos muy graves. Por otro lado, en mayo de este año, la Defensoría del Pueblo, todos los años lo hace, publica el mapa interactivo de conflictos sociales. ¿Por qué? Si ustedes lo reflexionan un poco, delitos más conflicto social es una mala combinación. Eso se presta para una serie de actos delincuenciales de otro nivel. Por ejemplo, chantajear a las empresas para manejar un conflicto social, ¿no? Que eso se dio en Perú en varias ocasiones. Entonces, ahí están los mapas. Por si acaso la Defensoría del Pueblo, si ustedes entran, tiene un mapa interactivo. Ustedes ponen en qué punto del Perú están, dan un clic y les dice qué tipos de conflictos hay. Una maravilla, pero la gente no lo conoce, la gente no lo utiliza. ¿Ya? Entonces, no hay que ser muy inteligente para que si transponemos los mapas, saber dónde está el riesgo, ¿no? Pero si se dan cuenta hay algo bien curioso. La superintendencia dice, oigan señores, pero los reportes de operación sospechosa, ojo con el concepto, ROS, reporte de operación sospechosa, que reportan los sujetos obligados, por ejemplo los corredores de seguro, esos reportes donde dicen, por si acaso yo tengo este cliente que me da la impresión, me da la sospecha de que está metido en actos de corrupción o de lavado de activos, eso es una operación sospechosa. Están concentrados, si se dan cuenta, más a la costa. Distinto a los mapas delincuenciales pegados al este y al norte. No tiene nada que ver. Entonces acá se cumple lo que sucede en el mundo.
Los delitos se cometen en determinadas zonas, claro que sí, y son zonas de riesgo y están mapeados. Pero esos dineros mal habidos se lavan, se dan apariencia de legalidad en zonas donde haya forma de hacerlo, donde esté concentrada la banca, por ejemplo, donde haya más facilidad para armar empresas, generalmente en poblados más céntricos. Por eso es que está mapeado la Costa, Lima, La Libertad, Arequipa. Casos de notarios y cosas así para formar empresas, ¿no? Entonces, esto de alguna manera demuestra la teoría. Los delitos se cometen en zonas distintas a donde se lava el dinero. Por eso es importante mapear dónde está concentrada la corrupción y dónde se concentra el lavado de activos. Hay que tenerlo clarísimo, van de la mano, son instrumentos. Sigamos. Ahora, está bonito todo el detalle, pero somos corredores, ¿no? ¿Qué cosa enfrentamos todos los corredores de seguros? Bueno, todo el Perú, todo el mundo está enfrentando un escenario 2021 difícil, un escenario económico bastante difícil, por la pandemia, evidentemente. En Perú, además, se nos percibe como el 10º más corrupto. Antes éramos el 4º, ya bueno, por lo menos ahora somos el 10º. Hay una serie de casos que todavía están en investigación, todavía no terminan. Se utiliza la modalidad de colaboración eficaz que se utiliza en todo el mundo y lleva años, pues, estos casos investigados. Pero están en curso. Perú ha dado sus buenos pasos al respecto. Por otro lado, tenemos el COVID, donde la Unidad de Inteligencia Financiera de Estados Unidos y otras unidades de inteligencia financiera alertaron en abril del 2020, tengan cuidado porque va a haber una serie de fraudes relacionados al COVID. Y ahora se los voy a mostrar cuáles son. Y a nosotros, pues, que nos gusta el peligro, de pasadita tenemos, pues, un escenario político 2021 que es de temer, ¿no? ¿Cuál es la recomendación? Señores, manténganse informados. Dediquen un poco de tiempo a mantenerse informados. No a ver redes sociales, a ver qué chisme sale, sino a mantenerse informados de noticieros locales e internacionales para que se pueda contrastar la información. Yo recomiendo un canal que es Francia 24, está en internet también, está en español y da noticias del mundo, incluido Perú. Y ahí no hay tanto sesgo, se podría decir, en las noticias. ¿Qué enfrentamos entonces con toda esta coyuntura? Un riesgo reputacional altísimo, riesgo de fraude, de corrupción o peor, de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Quiere decir que el corredor de seguros está en riesgo de verse involucrado en estos temas. Por eso es importante que los corredores de seguros estén capacitados y puedan implementar un sistema de cumplimiento que minimice el riesgo. Y ojo que utilizo la palabra minimice el riesgo. Quiere decir, lo reduzco. El que les diga que el riesgo se elimina les está engañando. El riesgo no se elimina, se minimiza, se achica. Con una serie de controles lo reduzco. Ahora vamos a ver cómo. Veamos algunos conceptos. Hemos hablado de corrupción, de lavado de activos y de financiamiento del terrorismo. Pero ¿qué cosa es eso? Corrupción. Corrupción es básicamente utilizar de alguna manera el poder para beneficio propio. Quiebro el sistema legal, no respeto las normas, evidentemente, debilito principios éticos de personas y de organizaciones, y está asociado a corromper a funcionario público en el Estado y a corromper a privados. Ojo, Perú tiene norma que sanciona la corrupción a funcionario público y sanciona la corrupción entre privados, ¿eh? Por si acaso. A veces se piensa que este segundo no existe. Sí existe. Hay ya normativa en Perú que sanciona la corrupción entre privados. La hemos visto, pero no la hemos percibido. Por ejemplo, cuando el año pasado hubo concertación entre farmacias de precios y de medicamentos, cuando el año pasado, a fin de año, hubo concertación en el precio del pavo, por ejemplo, que uno no le pone importancia, no dice esas cosas, pues no mueven la aguja. No, señor. Sí hay impacto y hay otros tipos de concertaciones también que se siguen y tienen denuncias al respecto. Lavado de activos. Lavado de activos ya seguramente lo han intuido, ¿no? Con lo que hemos hablado. Si bien es cierto, la teoría dice es la conversión, transferencia, ocultar bienes, ganancias provenientes de actos ilícitos para encubrir el origen, yo lo resumiría como cualquier acto
en el que una persona ayude a encubrir dinero proveniente de delitos, eso es lavado de activos. Y en Perú se da, en la mayoría de casos, por desconocimiento, por ignorancia, por no estar capacitados, por no estar informados. Entonces, es importante que todos estemos informados, sobre todo a los más jóvenes, a los menores, hay que darles lineamientos para que no sean utilizados para estos temas. ¿Cómo funciona el lavado de activos? Tiene sus etapas, ¿eh? Primero veamos la frase que está al final, cuyo origen ilícito conoces o debías presumir. Comprendamos algo. A la unidad de inteligencia financiera le llegan una serie de reportes de los sujetos obligados, como hemos visto, de todos los sectores. Los notarios, los mineros, la banca, los seguros, los corredores, las agencias de fútbol, las casas de apuesta, etcétera, le reportan todas sus operaciones sospechosas para que la unidad de inteligencia investigue. Imagínense, pues son miles de operaciones que reciben. Ellos no son especialistas en ningún sector. El especialista somos nosotros. En corredores de seguros, en temas de seguros, el especialista es el corredor de seguros. Entonces, por ejemplo, el caso Odebrecht, ¿no? Es el más conocido en Perú. Todos los investigados decían, oye, pero si era normal, yo no sabía, pues nos daban plata, pero era parte de, así funcionaba, pues. No, señor, bien que sabías que era corrupción, bien que sabías que era un soborno, y te estás haciendo el loco, pues no me vengas porque no sabías, ¿ya? Entonces la norma incluye un párrafo que dice, cuyo origen ilícito conoces o debías presumir por tu especialidad. El yo no sabía no sirve, tenías la obligación de saber, pues. Por eso es importante las capacitaciones. Entonces, en el lavado de activos se coloca el dinero, se transforma y se integra. Por ejemplo, ¿cómo coloco el dinero? Si cometí un acto delincuencial, desde una cárcel, chantajeé a un montón de familias con que les iba a matar a algún familiar y obtuve miles de dólares en todo un año. Todo ese dinero no lo puedo meter a un banco. No lo puedo utilizar porque se darían cuenta de que estoy utilizando dinero. ¿Qué hago? Bueno, me voy a provincia, me busco un corredor de seguros que no esté registrado, uno medio trucho, le digo, consígueme una póliza de seguros de vida, la más cara del mundo, se la pago en efectivo, cosa que está prohibida, y al poco tiempo le digo, oye, ¿sabes qué? Te pagué, pues, ¿qué te digo? $10,000. Ya no quiero la póliza. Anúlala. Bueno, te voy a poner una penalidad, cóbramela. Pero la diferencia me la depositas en una cuenta bancaria. ¿Cuál es el concepto de la devolución? Devolución de prima de seguro. Totalmente legal, totalmente válido. Ya ingresé al sistema financiero, ya tengo una cuenta con una cantidad de dinero apreciable, puedo seguir ahorrando, puedo abrir otras cuentas, puedo invertir en fondos mutuos, hacer depósitos a plazo fijo, transferir, dar apariencia de que estoy ganando dinero y ya entré al sistema financiero. Evidentemente es una exageración el ejemplo que les estoy poniendo y esto sucede. Sucede y para hacerlo se utiliza testaferros, se utiliza familiares, se utiliza jovencitos que son mapeados, que recién han sacado su DNI para que abran N cuentas, pitufeo se llama eso. Se les pone una cantidad de dinero y ya entré al sistema financiero. Y comienzo a hacer operaciones. De esa manera se hace. Vamos a ver si reconocen un caso. Coloco el dinero. Tengo dinero en cuentas porque he recibido resultado de mis empresas. Luego lo transformo. Comienzo a comprar empresas, me compro la Torre Omega, le digo a mi amigo Maiman que se vaya por el mundo, que invierta en paraísos fiscales, y luego lo integro. Me voy a Estados Unidos e integro en la banca de Estados Unidos todos los rendimientos. Total, todos son legales, vienen de inversiones. Pasito a pasito, caso Toledo, ¿no? Caso casi académico, se podría decir. El señor hizo todos los pasos, está mapeado, está sustentado. Cuestión de tiempo nomás que el caso continúe. Ahora, ¿por qué les menciono esto? Porque viene el financiamiento del terrorismo. El financiamiento del terrorismo tiene casi los mismos pasos, pero hay una sutil diferencia. En el caso del financiamiento del terrorismo, yo colecto los fondos
evidentemente para hacer actos terroristas. ¿Cómo hago? Recaudo. Ya no hago una recaudación ilegal. Puedo hacer una recaudación legal. Por ejemplo, suelo mencionar, si nosotros en este momento armamos una ONG, ponemos la foto de niños de la selva, defendamos a estos niños destrozados por el COVID, destrozados por el dengue, créanme que va a haber gente buena en el mundo que va a colaborar con nosotros. Claro que sí. Lo que esas personas no saben es en qué se va a utilizar el dinero. Entonces, mi recaudación de fondos puede ser legal. Por eso es que las ONG también son sujetos obligados, por si acaso. Se dispone el dinero. Dispongo el dinero en entrenar gente, dispongo el dinero en comprar armas, por ejemplo a militares corruptos, dispongo el dinero en proteger al narcotráfico y obtener más dinero, me vuelvo un mercenario. Y dispongo el dinero en usar inteligencia artificial para mapear personas. ¿Y cómo es eso? En el mundo lo que hacen es mapear jóvenes, por ejemplo, ¿no? Chicos que juegan en línea, por ejemplo, juegos muy agresivos y van subiendo de nivel en su nivel de agresividad, tanto que no distinguen su mundo lúdico del mundo real. Chicos que tienen problemas en casa, que son gente humilde, que tienen problemas en el colegio, que la chica salió embarazada, el joven que odia a su papá, el que se fue de la casa, todo lo cuelgan en redes sociales. Todo eso se puede mapear. Si no, ingresen a Facebook Business o a Google Analytics. Ahí está toda la información. Los negocios mapean para colocar publicidad. Los terroristas también. Se captura, tienen sus metodologías para captarlos y finalmente los utilizan para cometer atentados. Menos mal que en Perú no tenemos terrorismo estilo ISIS o ese tipo de terrorismo. Nuestro terrorismo ahora se ha convertido en uno más mercenario, pero en fin, existe. Y está penado el financiar el terrorismo y en ayudarlos. Entonces, espero que esté claro estas etapas de lavado de activos y de financiamiento del terrorismo. Cualquier duda, por favor, me la hacen saber. Continúo. Muy bien. Y ahora, ¿cómo se defiende el país? Está bonito, ¿no? Toda la teoría, pero ¿cómo se defiende el país? Este mapa público, nuevamente, información de la Unidad de Inteligencia Financiera, si ven en la parte superior, ahí están los sujetos obligados. Ahí estamos nosotros, ¿no? Sujetos obligados, de nuevo, repito el concepto. Persona natural o persona jurídica que trabaja en un sector considerado de riesgo de lavado, riesgo de financiamiento del terrorismo, y que están obligadas a reportar sus operaciones a la Unidad de Inteligencia Financiera. Tienen que estar registradas en la superintendencia para poder operar en ese sector. Si no lo hacen, no pueden operar. A eso se llama ROS, reporte de operación sospechosa. No le estoy haciendo daño a nadie. Estoy identificando una operación que me parece sospechosa. No es usual en mi experiencia. La estoy reportando para que la Unidad de Inteligencia Financiera la analice. No se reporta cualquier cosa por reportar. Se reporta un caso que evidentemente llame la atención. Se reporta la operación. ¿Qué operación fue? ¿Qué operación económica fue? Así como los sujetos obligados reportan, los órganos supervisores también, las instituciones públicas también reportan, porque son supervisores. Por ejemplo, Osinermin en minería, por ejemplo, la misma superintendencia para la banca y para los seguros, y hay una serie de reguladores en distintos sectores. Las unidades de inteligencia financiera de otros países también colaboran, intercambian información entre ellas. Con toda esa información, la Unidad de Inteligencia Financiera de Perú puede armar casos, puede detectar, por ejemplo, que alguien compró con la tarjeta de crédito adicional operaciones de mayor cuantía en Europa comprando chocolates. Y la titular o la dueña de esa tarjeta adicional era una amiga, ni siquiera era un familiar. Lo cual en Perú no es usual, no se dan esas transacciones. ¿Qué estoy hablando? Caso Nadine Heredia. Se mapean todas las operaciones que se realizan. Los bancos todos los meses reportan todas sus operaciones a la Unidad de Inteligencia Financiera por si acaso. Todos los meses. Y todo eso se analiza. Con esa información se puede armar un caso, se hace un informe de inteligencia financiera que va al Ministerio Público.
El Ministerio Público va a analizar, posiblemente va a intervenir con la Policía Nacional del Perú y va a formular su denuncia al Poder Judicial. Así funciona el sistema en Perú y en muchas partes del mundo. Acá se incorporó a los sujetos obligados. En la parte inferior les pongo un vínculo que ustedes pueden consultar y está toda la información que la Superintendencia de Banca ofrece a los corredores de seguro, por si acaso. Ahí van a... No me crean. Para que vean que es mentira todo lo que les digo, por favor entren ahí. ¿Ya? Es la información que la Superintendencia ofrece a todos los corredores de seguro. Muchas veces ni la leen. Por favor, entren. ¿Cuál es la estructura normativa que nos compete en este caso? Tenemos la política y plan nacional contra el AF, ¿no? Es una política a nivel nacional que va a paliar, se puede decir, el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. Luego le sigue la creación de la Unidad de Inteligencia Financiera, donde dice quiénes son sujetos obligados, cuál es la obligación, cómo se hace el análisis, qué cosa es un reporte de operación sospechosa, a partir de qué monto, etc. Luego viene la normativa sectorial. En el caso nuestro, tenemos la banca y los seguros, con un reglamento del 2015 que todos deberíamos conocer. Ahí se incorporan los corredores de seguro. Ahí dice a qué estamos obligados. Todo lo que yo les estoy contando está ahí, en ese reglamento, la 2660-2015. Está en internet, ustedes la pueden obtener. Adicionalmente, hay normas que debemos tener conocimiento. Hay una ley anticorrupción, que ahora se la voy a explicar. Está el reglamento de corredores y auxiliares de seguro, que es ya especializada en el sector. Está la sanción de la corrupción entre privados. Está el reglamento de corredores de reaseguros. Está el sistema de notificación electrónica. Por si acaso, en esta situación de pandemia, nos podemos registrar vía internet en la Superintendencia de Banca y Seguros. Podemos reportar operaciones sospechosas vía internet. No es presencial. A la mano derecha, en la parte superior, van a ver un casillero que dice Evaluación Nacional de Riesgo. Esa que les mencioné en el 2018. Ahí rescaté un párrafo. La falta de consolidación de buenas prácticas para garantizar la idoneidad de la gestión de los riesgos del AF por parte de los corredores de seguro. Puede haber todas las leyes del mundo, pero si no es de conocimiento, si no se gestiona adecuadamente, si no es idóneo el corredor, ya tenemos un problema en el sector. Y lo que se busca es idoneidad en el sector. Y no es difícil. Es facilísimo hacerlo. Pero es un tema de hacer que no quede en el papel, hacer de que se cumpla la normativa. Sigamos. Algo de estadística. Nuevamente, esta es información pública. Hasta el 2018 teníamos empresas de seguros y reaseguros cuyos reportes estaban incluidos en informes de inteligencia financiera. Quiere decir de que están haciendo buenos reportes. Los reportes de operación sospechosa permiten formar casos de investigación con denuncia formal para sancionar estos delitos. Antes, hace algunos años, esto era cero, no había nada. Seguramente ahora debe estar un poco más. A mayo del 2021, esta información salió la semana pasada, a mayo del 2021, la cantidad de oficiales de cumplimiento registrados por los corredores de seguro era del 7%. Mucho mejor está. No llegaban ni al 1%. Quiere decir que los corredores de seguro ya se están informando, ya se están capacitando y se están registrando como oficiales de cumplimiento. Ahora les voy a enseñar cómo. Ahora veamos un resumen de estos delitos y nuevos delitos que es importante conocer. Delitos precedentes son los delitos que generan pues, estos dineros ilícitos. Tráfico ilícito de drogas, minería ilegal, defraudación tributaria, enriquecimiento ilícito, secuestro de extorsión, tráfico de personas, corrupción de funcionarios, fraude financiero de seguros, y hay otros muchos más. Nosotros podemos ser afectados por el fraude financiero y de seguros. Ojo, adicionalmente, como les mencioné, la Unidad de Inteligencia Financiera de Estados Unidos alertó, en era COVID vamos a tener problemas de otro tipo de fraudes.
Gafilat en la región anunció lo mismo. Tengan cuidado, alerta, ojo. Todo lo que dijeron se cumplió. La misma Unidad de Inteligencia Financiera en Perú también sacó un boletín extraordinario y dijo, tengan cuidado. ¿Tengan cuidado en qué? Miren, abril del año pasado, ya se anunciaba temas de medicamentos falsificados, temas de fraude financieros, corrupción en compras del Estado, se reaviva el tema de método de pitufeo, en complicidad con los funcionarios del sistema financiero y omisión de controles. Quiere decir de que agarro un montón de gente, les hago abrir un montón de cuentas pequeñas y las utilizo para el lavado de activos. Tengan cuidado con el financiamiento informal, como hay necesidad de dinero, comienza a haber gente que presta dinero. ¿De dónde saca la plata? No sabemos, pero presta dinero. Y vuelve el esquema Ponzi. Los que son mayores de 50 se acordarán de CLAE hace algunos años, ¿no? El esquema piramidal que sucedió en Perú, que es, si tú pones tu plata en un banco, el banco posiblemente te pague 5% anual, y parezca que es mucho, ¿no? Pero es poquito, 5% anual por tus ahorros. Pero puede haber una entidad que te dice, mira, ahorra conmigo y yo te voy a pagar 10% mensual, que es un montón, es mucho más. Evidentemente tú ahorras ahí, no te importa de dónde sacan la plata, qué negocio hace, no importa, tú ahorras ahí. Y lo curioso es que te cumplen, te pagan tu 10% al final de mes. Vuelves a ahorrar y te vuelven a pagar. Y te premian si traen más ahorristas. Y tú comienzas a pasar la voz y eso se vuelve un tema masivo. Todo el mundo comienza a ahorrar y le pagan el dinero. ¿Cómo funciona? Los nuevos que ingresan y traen el dinero sirven para pagar a los antiguos el rendimiento prometido. Y eso funciona mientras haya gente nueva. ¿El problema cuál es? Cuando ya no hay gente nueva. En ese momento, los dueños de esas empresas desaparecen. Tu dinero también, evidentemente. En Perú había una empresa que estaba en el esquema piramidal. La superintendencia la logró parar antes de que desapareciera. Pero mucha gente perdió dinero. Sucedió en Perú, la empresa se llama CLAE, el caso es Carlos Manrique. Entonces lo pueden buscar, los que no se acuerdan, y lo van a encontrar. También estamos en el esquema de nuevas monedas virtuales. Podemos hacer otra capacitación para ver este tema, porque es un tema financiero. Está el tema de evasión de controles, donde se evade controles a empleados, a clientes y a proveedores a contratar, y comienza a insertarse gente que lava dinero o que comete actos terroristas, como vamos a ver más adelante. Y hay otro peor que se llama trata de personas y esclavitud moderna, un concepto que en Perú no se maneja, y voy a aclararlo en esta capacitación. Entonces, todo esto que se anunció, señores, a todos los países, tengan cuidado, como habrán visto en las noticias, pasó, por lo menos en Perú. Entonces, advertidísimos estábamos, pero igualitos de eso. Entonces, hay que tener cuidado con este tema. ¿Qué cosa es esclavitud moderna? Lo menciono porque si ustedes trabajan como corredores de seguros, por ejemplo, en empresas de construcción, inmobiliarias, minería, petróleo, este concepto suelen manejarlo nuestros clientes, ¿ya? Básicamente es la esclavitud que uno diría, oye, pero esto ya no existe, esto es de hace siglos. No, señor, hay otra forma. ¿Por qué? Porque hay condiciones de pobreza extrema y de migración, por ejemplo, venezolanos. En Europa hay mucha migración y los hacen trabajar pues, en condiciones infrahumanas, más de 15 horas por día, no te puedes negar a trabajar, te amenazan, te pegan, te matan. Casos emblemáticos, fue en Taiwán, un barco en alta mar con gente trabajando en alta mar. Si querías irte, bueno, pues te comían los tiburones, y si no, tenías que trabajar por lo menos 15 horas por día. Y agradece, y no te pagaban nada. Entonces, eso era esclavitud. Como ven en la foto, en Perú hay esclavitud moderna. Se considera de que 3 o 2.56 de cada 1000 están en esclavitud moderna. Como ven en la foto, hay niños también, que se les hace trabajar como si fueran adultos. Entonces, eso existe, eso es un concepto que se maneja a nivel mundial, por algún motivo no se está explicando todavía en Perú. ¿Qué lo genera?
servidumbre por deudas, por ejemplo, traen chicas o chicos de provincias, de la selva, vas a trabajar en Lima, te voy a conseguir trabajo, pero como te pagué el pasaje, te di hospedaje, te alimenté, me debes $20,000, pues. Como el pobre muchacho no conoce, debe $20,000. Y con tu trabajo me vas a pagar. Nunca te va a pagar. Nunca te va a terminar de pagar, pero lo vas a pagar. Trabajo forzoso, explotación sexual, trabajo infantil, matrimonio forzado, en especial para gente que migra de un país a otro. También existe eso. Entonces, esto es información pública nuevamente. Tengamos en cuenta el concepto porque en Perú no se está manejando. Casos que mostrarles. Estados Unidos, por favor, por ejemplo, hubo caso de abuso por trabajo infantil. En Argentina hubo trabajo forzoso en adultos. Argentina es un país que está a punto del default, o sea, está a punto de incumplir su deuda, su riesgo país es alto, conseguir trabajo es difícil. Había casos de trabajo forzoso. Explotación sexual en Brasil, niños, niñas. Venezuela, bueno, un país con una presión muy alta. Por ejemplo, el ratio ahí es de 15 de cada 1000. 15 de cada 1000 se estima que está en esclavitud moderna. Una barbaridad. Entonces, es importante que manejemos el concepto. Insisto mucho, eso no se está explicando en Perú por algún desconocimiento, pero es importante que ustedes lo conozcan. Ahí se pone la fuente en la parte inferior, donde ustedes pueden consultar toda esta información. Ahora veamos casos emblemáticos de seguros, ¿no? 2019, caso Odebrecht, por ahí hubo un tema reputacional con un corredor de seguros en Perú. En 2020 tenemos un fraude en España inmenso con el tema de seguros. También hubo en Chile, se va acercando, miren, ¿eh? Chile en septiembre del 2020 se sancionó a 10 compañías, no a una, 10, por temas de seguros. En Ecuador hay un caso emblemático, que es Seguro Sucre, un monopolio ahí de sobornos y de lavado de activos, y que justo en marzo del 2021 han comenzado las condenas. Y aquí ya hubo un tema de Sarlaf que este año indicó, pues aclaró, ¿no?, que el tema de las aseguradoras no es que sea un tema específico, ¿no? No es el objetivo, se podría decir, sino es que se necesitan pólizas para una serie de operaciones de lavado, que ahora se las voy a explicar. Entonces, el interés es usar a los corredores como instrumento para el lavado o para financiar el terrorismo. Entonces, tengamos clara esa visión, porque uno puede presumir, no, pues en corredores de seguro no se lava dinero. Claro que no, no se lava, pero puede ser instrumento útil para hacer lavado. ¿Por qué es interesante, entonces? Porque tenemos especialidad en las dos fases, pues, ¿no? En la fase de aseguramiento y en la fase de reclamación. En la fase de aseguramiento, al intermediar, todas nuestras pólizas están en función de la cobertura que se quiera alcanzar, y en la fase de reclamación asesoramos, pues, en que el cliente aplique el producto en función del riesgo que asumió. ¿A qué nos referimos? Acá obtenemos información del negocio totalmente. Acá tenemos por otro lado de que no solemos reportar operaciones sospechosas. Algún temor hay de hacerlo. Por otro lado, los corredores de seguros están dispuestos a asociarse o tercerizar sus servicios. Lo malo es que no investigan mucho con quién se están asociando. Y eso es un riesgo. Tienen que asegurarse que el corredor de seguro con el que trabajen esté registrado. Tienen que asegurarse que no sea de riesgo, que no represente un riesgo reputacional para ustedes. Y si necesitan ayuda al respecto, el instituto los puede ayudar en sus consultas. Entonces, ¿por qué es importante un corredor de seguros? Por el conocimiento que tiene. Puede asesorar en colocar una póliza, mal asesorar también, en saltarse una serie de controles, como puede orientar al cliente a cometer un fraude, a simular un siniestro para que sea aplicada la cobertura. Por eso es interesante el corredor de seguros. Y eso hay que tenerlo muy claro. Acuérdense que es muy fácil actualmente grabar. Es muy fácil tomar foto. Estamos en una realidad virtual.
Tengan mucho cuidado con las asesorías que dan en la intencionalidad que hay. Veamos algunos alertas que nos podrían servir. En corrupción y lavado de activos, clientes o corredores que logran trámites regulatorios demasiado rápido. Evidentemente, pues si tengo un corredor que para hacer un trámite administrativo que demora un mes, lo hace en 5 días, qué miedo, ¿no? ¿A quién estará aceitando? Dicen en Perú. En el extranjero eso le dicen pagos de facilitación. Entonces, si logra trámites, sobre todo normativos, muy rápido, tengan cuidado. No parece preocupado por el costo de las primas. Qué raro, ¿no? A todos nos preocupan, pero a este cliente no. Te ofrece recompensas, regalos por superar las condiciones del seguro. Ten mucho cuidado. No registrado ante el regulador, que compra seguros de vida para sicarios, es una modalidad en Perú, y luego cobra una vez que son asesinados. Evidentemente se simula un accidente. Que orientan, simulan o exageran los siniestros para cobrar el seguro, que compran pólizas de vida con ahorro donde consignan grandes cantidades de efectivo para retirar en vida, ¿no? Esos que tienen connotación de ahorro. Que transfieren la póliza a tercero no relacionado con el producto de seguro. Ustedes tienen que saber quién es el relacionado, siempre. Y tienen que investigarlo. Ah, pero no tengo fuente. Señor, basta con que ponga el nombre, basta con que ponga palabras clave. Denuncia, fraude, corrupción, y ya está. Va a salir ahí información. Que muestra demasiado interés en conocer la terminación temprana, anticipada del producto. Esos casos se utilizan en corrupción y lavado de activos. Como ven en la foto, en terrorismo, la Garrido Leca, pues que no reventó un cuetón en Navidad, es terrorista. Clientes o corredores con demasiado interés en obtener información estratégica, ¿no? Como vulnero las condiciones del seguro para siniestros, o tengo gente con radicales posiciones políticas. Por favor, tengan cuidado, sobre todo en el escenario político que estamos viviendo. Al margen de qué partido nos guste, sepamos con quién estamos trabajando. No vaya a ser que nos metamos en un caso luego de investigación de una red de terrorismo y nos vemos involucrados. Que buscan asesoría en asegurar inmuebles, pero estos inmuebles están asociados a actos de corrupción o donde se guardan insumos, equipos fiscalizados. Por eso es que expliqué qué cosa es esto. O que trabajan en el sector transporte, que se concentran en el cobro de seguros por vehículos o embarcaciones siniestradas, que es el caso más común en Perú. Respecto de la normativa, ahí tenemos nuestro reglamento, la 2660, que todos ustedes deberían conocer. Esta información pública está colgada en la web. Incorpora a los corredores de seguros como sujetos obligados. Tienen que tener un sistema de prevención, un sistema de cumplimiento, decimos, con componentes de cumplimiento y de gestión de riesgo. Y acá hago la aclaración. Antiguamente las normas de cumplimiento decían, usted tiene que tener un manual, tiene que tener su código de ética, tiene que tener sus procedimientos. Perfecto. Todo papel, ¿no? Hago mi checklist y digo cumplí. Pero en la práctica te pueden utilizar para el lavado. Un ejemplo conocido en Perú es el caso Odebrecht. Odebrecht tenía un sistema de cumplimiento, tenía un oficial de cumplimiento registrado. Evidentemente no servía de nada, ¿no? Puro papel. Entonces se mete el componente de gestión del riesgo. ¿Cómo entendemos ese componente? Como la probabilidad de que nos ocurra algo. Ya me anticipo. Como soy un experto, como tengo conocimiento, estoy en condiciones de anticipar que me pueda pasar algo. Entonces, hay una probabilidad de que me involucren en temas de lavado de activos. Si yo me capacitara, además del conocimiento que tengo, como en esta capacitación, yo podría estimar dónde está mi riesgo. Eso es gestión del riesgo. Y poner controles para que no suceda. ¿Cuáles son los factores de riesgo comunes? Analizar mis clientes, mi cartera, analizar qué productos y servicios tengo. No todos tienen la misma connotación de riesgos. Hay algunos productos que tienen más riesgo que otros. ¿Y en qué zona geográfica trabajo? Pues, ¿no? Como los mapas que les mostré. Conocida la zona, ya yo sé más o menos qué riesgos hay en esa zona. Y ya está.
Con eso estoy haciendo gestión de riesgo. Ojo que la norma dice que cuando no nos encontremos en capacidad de cumplir con las medidas de debida diligencia, es decir, conocer con quién trabajo, yo puedo decidir no iniciar las relaciones comerciales y no efectuar la operación. Y nadie tiene por qué ofenderse ni quejarse, porque es una norma legal. O puedo decir, no, no quiero afectar el negocio y hago la operación, pero tengo la posibilidad de efectuar un reporte de operación sospechosa. La normativa en ningún caso va a atentar contra el negocio. La normativa lo que dice es, oye, tu responsabilidad es avisarme. Haz la operación si quieres, pero avísame de que hay una sospecha en ti. Tú dices, no, esta operación es sospechosa, mejor UIF analízala. Ellos lo van a hacer, es su responsabilidad. Nuestra responsabilidad es reportar. Y ojo que eso nos defiende, ¿eh? Dios no lo quiera, si ustedes estuvieran involucrados en un caso de lavado de activos o financiamiento del terrorismo, cuando el juez los llame, ustedes van a decir, no señor, un ratito, acá está, yo reporté. Y mi obligación es reportar. Yo no soy policía, yo no soy juez, yo no soy la unidad de inteligencia financiera, yo reporté. Yo soy un corredor de seguros y cumplí con la norma. Acá está, reporté. Eso les salva de responsabilidad. Lo contrario tiene connotación penal. Mira, pasó en tus narices, era evidente de que era un caso de corrupción o que era un caso de lavado de activos y no lo reportaste. Ah, ya, entonces estás coludido. Entonces tengamos cuidado con ese alcance. ¿Qué cosa obliga tener un sistema de cumplimiento? Si yo soy una empresa, tengo que nombrar mi oficial de cumplimiento, tengo que registrarlo evidentemente en la superintendencia, se hace en internet, ahora les voy a mostrar cómo. Tengo que tener debida diligencia en conocer mis empleados, mis clientes, mis proveedores, saber quiénes son, si están metidos en actos de corrupción, saber si son PEP, ahora les voy a mencionar el concepto, saber si son sujetos obligados, etc. Tengo que evaluar mis operaciones, evidentemente yo conozco el mercado, analizar mis alertas, conservar documentos 10 años, repito, conservar documentos 10 años. Acuérdense cuánto demora un caso de investigación. Puede venir el juez y le puede decir, señor, usted asesoró a tal entidad en el año, hace 5 años atrás. Y tú tienes que tener la información. Análisis del riesgo. Tengo que hacer un informe de la oficina de cumplimiento 45 días, hasta 45 días después de cumplido el año, y evidentemente tengo que reportar mis operaciones sospechosas. Como soporte a todo eso, tengo que tener mis normas internas, que es mi manual, mi código de conducta y capacitaciones, 2 anuales, obligatoriamente, como esta, ¿ya? Ojo que el manual puede ser concertado, el manual puede ser del sector, gremial, y el instituto puede ayudarles en eso, armar un manual gremial, un código de conducta gremial, no hay problema, no tienen que inventar la pólvora. Lo importante es cómo se gestiona. Si ustedes son un corredor de seguros persona, no son empresa, solamente tienen que implementar lo que está en rojo. Nombrarme como oficial de cumplimiento ante la superintendencia, conservar mis documentos, evidentemente reportar operaciones sospechosas si las hubiera, y tener capacitaciones. Nada más. Si eres un corredor de seguro persona. Además, si tú eres una persona natural, un corredor, persona natural, pero trabajas para una persona jurídica, el que está obligado a tener el oficial, a nombrar el oficial de cumplimiento es la persona jurídica. ¿Ya? El reporte de operaciones, no lo confundan con el reporte de operación sospechosa, el nombre lo dice. Reporto una operación sospechosa si la hubiera, si la detecto. En 24 horas máximo la reporto. El registro o el reporte de operaciones es otra cosa. Es la obligación de un seguro, por ejemplo, de reportar las comisiones de los corredores, las comisiones compartidas que superan los $10,000, los seguros cuyas pólizas de vida, ahorro e inversión superan los $1,500. Todo eso reportan las empresas aseguradoras por si acaso. Sus comisiones se conocen, están reportadas. Entonces, no oculten nada, sean transparentes. Por lo tanto, soy un corredor de seguros. Tengo que estar nombrado como oficial de cumplimiento. Tengo que tener capacitaciones.
tengo que tener mi manual y mi código de conducta, y tengo que tener mi registro de operaciones. Tengo que guardar mis operaciones. Tengo que saber cuándo, quién, por qué monto se hizo. Tengo que conocer a mis clientes, mis trabajadores, mis proveedores, y tengo que hacer un informe anual si fuera una empresa, evidentemente, ¿no? Listo. Y con todo eso estoy en capacidad de reportar operaciones sospechosas a la Unidad de Inteligencia Financiera, insisto, a través de la web. ¿Qué debe contener un informe anual para los que son personas jurídicas? Mi informe anual tiene que tener cuántos reportes de operación hice por mes, como estadística, qué tipologías, qué alertas voy detectando en mi especialidad, qué tipologías se presentan en mi sector, qué políticas tengo yo de debida diligencia de conocimiento del cliente, qué capacitaciones he tomado, qué actividades correctivas he hecho, qué acciones correctivas en general he aplicado. Eso es lo que tiene que tener un informe anual, por lo menos, si es que yo fuera un corredor empresa, porque eso es obligado para empresa. Mi manual, ¿qué debe tener? Las definiciones básicas, como las que les he mencionado. ¿Cuál es el objetivo? Evidentemente, pues mitigar el riesgo. ¿Qué políticas tengo? Políticas pueden ser, por ejemplo, yo no trabajo con empresas que estén sancionadas por actos de corrupción, o no trabajo con clientes que estén en investigaciones por lavado de activos. Esa puede ser una política. ¿Qué capacitaciones, sanciones y señales de alerta? Por ejemplo, si yo tengo empleados y yo como empresa pago la capacitación de mis empleados y estos señores no les da la gana de tomar la capacitación, yo los debo sancionar. Y tengo que tenerlo como política en mi manual. Voy a sancionar a aquel que no cumpla con el esfuerzo que está haciendo la organización en capacitarlos. Eso es lo que debe hacer una empresa corredora de seguros. El conocer al cliente te permite identificar, evidentemente, y verificar. Y acá también se confunde. No, es que yo no soy especializado, no tengo bases de... La norma no dice eso, señor. La norma lo único que dice es que tú tengas el dato del cliente, su nombre, su razón social, su número de documento de identidad, y que verifiques contra el documento, por ejemplo. Que el documento sea válido, sacas una copia si es posible, o que te mande una foto y ya está. Que identifiques PEP. ¿Qué cosa es PEP? Persona expuesta políticamente. Repito, PEP. Persona expuesta políticamente. En Perú son funcionario público de primer nivel, sus principales colaboradores y sus familiares directos. Entonces, eso es un PEP. En la práctica, PEP, por ejemplo, los políticos, evidentemente, ¿no? Los congresistas, los políticos, los dueños de un partido político son PEP. Los funcionarios públicos de primer nivel, el jefe de la OMPE, el director de un hospital nacional, el comisario en una comisaría, son funcionarios públicos de primer nivel. Estos PEP están listados todos los cargos, es pública la información. ¿Y cuál es el problema? Lamentablemente en Perú nos gusta etiquetar, ¿no? Político, delincuente. No, no es así, señores. Existen políticos que son correctos y que están preocupados por el país. Pero también hay de lo otro. Resulta que el ser funcionario público, el ser político, el ser principal colaborador de un PEP, te pone en una zona de riesgo. Por ejemplo, si alguno de ustedes fuera congresista o fuera regidor, posiblemente reciba por ahí la llamada bendita donde dice, oye, ¿sabes qué? Si tú promueves tal ley, o si tú bloqueas esta norma, o si tú permites que se cambie la zonificación de un distrito, te pago pues $5,000. Eso sucede. Están expuestos a que intenten corromperlos. Por eso es que se les considera de riesgo, no porque sean malos, se les considera de riesgo. Ojo, la norma peruana incluye a los PEP, incluso a los que postularon a cargo público. Posiblemente muchos de ustedes lo sean. Yo he encontrado varios en las empresas donde trabajo. ¿A qué me refiero? Si a ustedes se les ocurrió postular a un cargo público, por ejemplo, regidor, en la Municipalidad del Cerro del Camote, se postulan de regidores y no los escogen, no llegaron a ser regidores, pero el simple hecho de postular ya los convierte en PEP.
por si acaso, y no se ofenden, ¿ya? Se les considera de riesgo. Los partidos políticos también. ¿Qué cosa quiere decir en la práctica eso? Si ustedes fueran PEP, por ejemplo, como persona natural, y van a una entidad bancaria y hacen una operación, el banco los va a identificar como PEP y les va a pedir que llenen un formato de declaración PEP. ¿Qué van a poner ahí? Sus datos, los datos de su familia hasta segundo grado de consanguinidad y afinidad. ¿Qué es eso? Consanguinidad es tu sangre, consanguíneo. Hasta segundo grado, mi papá, mi abuelo, mis hijos, mis nietos, mis hermanos. Afinidad. Afinidad es la familia por contrato, la pareja. Mi esposa, mi esposo, mi conviviente. Ya, esa es afinidad. Entonces sería hasta segundo grado, mis suegros, los papás de mis suegros, los hijos de mi esposa, los nietos de mi esposa, de mi pareja, los hermanos, mis cuñados. Todo eso tienes que declarar. ¿Por qué? Porque normalmente cuando el político o el PEP está metido en actos de corrupción, suele usar a los familiares de testaferros. Casos en Perú, para regalar un montón. ¿Ya? Casos de principales colaboradores, el más común, Vizcarra, ¿no? Tienes a Vizcarra, tienes a la secretaria, creo que era, principal colaboradora, considerada PEP. ¿Sí? Insisto, el ser PEP no es delito. Simplemente es una categoría que se considera de mayor riesgo y por lo tanto estas personas tienen que ser absolutamente transparentes en su información. Nada más. No son delincuentes para nada. Tienen que ser transparentes. Si ustedes lo son, por favor, no se les ocurra mentir. Se van a meter en problemas. Muy bien. Ahora veamos cómo me registro en el portal de la superintendencia. Soy un corredor de seguros y esto es el portal de la superintendencia, lo acabo de sacar, es más. Si tú eres un sujeto obligado, acá está toda la lista de sujetos obligados donde va a aparecer corredores de seguros, y quieres designar un oficial de cumplimiento, acá te registras. Pones los datos, envías la información y te van a devolver un código. Ya está. Ya estás registrado, tienes un código y con ese código vas a poder reportar operaciones sospechosas. ¿Por qué? Porque son absolutamente anónimas. No sale tu nombre. Tú no eres eres un número ante la Unidad de Inteligencia Financiera. Para que no tengan la connotación de temor al reportar una operación sospechosa. Y se guarda absoluta reserva. No le haces daño a nadie si reportas una operación sospechosa. Es una sospecha nada más. La mejor noticia sería que la UIF la descarte. No, tranquilo, acá no pasa nada, es una operación normal. Lo peor sería que la reportes y que efectivamente descubras, gracias a tu información, de que hay evidentemente un caso de lavado de activos. Entonces, sin temor debe reportarse y debe darse información valiosa y útil. No reporten cualquier cosa. Tengan un poquito de piedad con la gente de la Unidad de Inteligencia Financiera. Esto es importante porque se tiene temor, ¿no? Oye, ¿cómo me registro? ¿Es un problema? Para nada. Es como registrarte en cualquier portal. Pones tu número de RUC, tu contraseña, te registras y ya está. Y a partir de ahí haces operaciones. Facilísimo. ¿Cuál es la principal tipología que está dándose en Perú? Para no leerles todos los párrafos, vean por favor las figuras en la parte inferior. Yo puedo tener un cliente que se dedica pues a comprar autos siniestrados, por ejemplo un taller, un vendedor de autos, lo que sea. Compra autos siniestrados. Está bien pues. Este señor los arregla, los tunea, como dicen en Perú, los pone bien bonitos y los asegura con ayuda de algún corredor en una determinada cifra. Luego lo revende a un precio mucho mayor, evidentemente, de lo que compró. Y está bien y es la ganancia porque él lo arregló. Y posiblemente hasta lo reasegura por un importe superior. Luego se colude para siniestrarlo nuevamente. Lo ayuda el corredor de seguros para entrar en los detalles de cómo aparentar el siniestro y cobra el seguro. Este seguro cubre y entra a través del sistema formal, la banca. Esto es lavado. Y nuevamente ese carro siniestrado vuelve a dar la vuelta y así para, ¿no? A nivel nacional. El más común de las tipificaciones donde intervienen los corredores de seguro.
Así como esta, evidentemente hay varias, ¿no? Esta es la más didáctica, se podría decir. Tengan mucho cuidado en saber con quién trabajan. Sí, claro, somos los asesores, pero hay que tener cuidado en que no se asesore para cometer ilícitos. Tiene que haber un límite, ¿no? No es sacarle la vuelta al seguro, es darle el mejor servicio al cliente, que es distinto. A ver, en el caso de clientes, podemos tener alertas cuando un beneficiario del seguro no tiene relación con el asegurado, ¿no? En Perú es muy común la amante, el amante, ¿no? Pero igual, hay que tener cuidado si es que no tiene ninguna relación con el asegurado del beneficiario. Presentas dificultad para que identifiques quién es el beneficiario. Los 50.000 argumentos, pero no lo identificas. No puedes validar, no puedes tener su documento de identidad, no sabes sus datos formales, dónde está. No, pon tal cosa, pon mi dirección. No, señor. La dirección real, el documento real. Soliciten evaluar aplicación de pólizas en circunstancias inusuales, ¿no? Comienza a ponerse creativo el cliente a preguntar, ¿y cómo hago en estas situaciones? Sean o laboren con PEP, o hacen trámites en su nombre, ya saben, son de mayor riesgo. ¿Pueden hacer la operación? Claro que sí, con mayor cuidado, nada más. Un mismo beneficiario para pólizas contratadas por distintas personas. Por eso es importante que ustedes tengan su base de datos, aunque sea en Excel, para que puedan hacer una búsqueda y saber si el beneficiario está en varias pólizas. Suma asegurada no concuerda con el nivel de vida o perfil. Se mete pues unos seguros de vida, pues estilo Jennifer López, y el hombre no tiene ni de dónde comer. Entonces, qué raro, ¿no? ¿De dónde sacará la plata? Involucrados en actos de corrupción, como les dije, bien fácil. Ponen el nombre en internet, ponen palabras tipo de búsqueda, que son corrupción, denuncia, caso, robo, etcétera, y les va a salir ahí información. Considerados sujetos obligados, pero no tienen sistema de cumplimiento. Tengan cuidado, es de más riesgo. Insisto, en algún caso se dice no trabajes, no operes. No. Solamente tienes que saber dónde asumes el riesgo. Hay una frase que se utiliza en finanzas que es: tomas decisiones conocido el riesgo. Yo no sabía, no señor, tienes que saber. Para eso se le capacitó. En el ámbito geográfico, ¿cuáles son las zonas que tienen altos niveles de lavado de activos, corrupción y empresas fachadas? Ya yo les mostré las fuentes donde pueden encontrar, hay varias. Pólizas solicitadas desde zonas geográficas distintas, ¿no? El cliente trabaja en Trujillo, pero saca su póliza con un corredor de Piura o de Lima, y sin mayor explicación. Qué raro, ¿no? Productos, ¿no? Hay que clasificarlos, los productos. Distinguir los que se pueden comprar masivamente, los que tienen ahorros con devolución, que son de más riesgo, los que permiten cambiar beneficiarios, los que permiten cancelaciones anticipadas, etc. Ustedes mismos, con los productos que manejan, tienen que saber cuáles son los de mayor riesgo. Entonces, si ustedes identifican sus clientes de mayor riesgo, las zonas geográficas donde están operando, los productos de mayor riesgo que ofrecen, es muy fácil que ustedes hagan una eficaz labor en cuidarse ustedes mismos de meterse en actos de lavado de activos y de colaborar reportando operaciones sospechosas a la Unidad de Inteligencia Financiera. Y se eximen de toda responsabilidad porque cumplieron con su deber. Si tuvieran una empresa, vamos a hablar de los corredores que tienen empresa, que tiene directorio. Bueno, el directorio no se la lleva gratis, ¿no? Ellos tienen responsabilidad penal por si acaso, ¿eh? Tienen que designar un oficial de cumplimiento, si no van presos, ¿eh? Tienen que tener un sistema de lavado de activos, tienen que revisar y aprobar las políticas y los manuales, procedimientos y códigos de conducta que se utilicen en la empresa. No es que yo no sabía, no señor, usted tiene que saber. Usted aprueba estos documentos. Monitorear, informarse de cómo va la gestión, aprobar un plan de trabajo anual de ese oficial de cumplimiento de su empresa. Si usted es gerente en una empresa, tiene que implementar pues lo que el directorio ha dicho, evidentemente, el sistema de prevención del lavado de activos, desarrollar las políticas, los procesos y los procedimientos. En castellano, que no sea hoja muerta, que se cumpla, preguntar cómo va, cuántos se han capacitado, a quiénes se han sancionado por no capacitarse,
qué alertas hemos tenido, qué tipologías hay, dónde nos están utilizando. Eso tiene que saber un gerente. Trabajadores. Todos los trabajadores cumplan con entregar la información que se les requiera para identificarse, asistir a las capacitaciones, comunicar cualquier operación inusual. Por su experiencia, ustedes digan, oye, esto de acá no está bien, hay algo raro, mejor la reporto a mi oficial de cumplimiento en mi empresa. Cumplir y hacer cumplir el manual de prevención de lavados y el código de conducta, y cumplir las políticas y procedimientos. Si ustedes trabajan en una empresa o van a poner su empresa, por favor tengan cuidado con el tema del código de conducta, que es otro tema que se maneja mal en nuestra sociedad. No se explica, se debería explicar desde el colegio. El ejemplo más didáctico que pueden utilizar es, señores, en su casa hay reglas, ¿no es cierto? Seguramente en todas sus casas hay reglas. Nos levantamos a tal hora, desayunamos a tal hora, almorzamos, nadie dice lisuras, no escupimos en el piso, etc. Son las reglas de la casa. Y se cumplen porque si alguien las incumple, papá y mamá se te tiran encima, ¿no? No están escritas en ningún lugar, pero todos las respetan. Y cuando viene un amigo a tu casa, no le das un manual, ¿no? Se supone que la persona tiene tu mismo nivel y tiene las mismas costumbres y va a respetar las reglas de tu casa. En una empresa es lo mismo. El código de conducta son las reglas de la casa. La mayoría de empleados en nuestra sociedad recibe el código de conducta, mira el título, lo firma y lo tira al tacho, no lo lee. Son las reglas de la casa, tienes que respetarlas. Por lo menos tienes que saber de qué se trata. Entonces, con eso puedes asegurar que estás respetando las reglas de la casa. Si no las cumples, te van a denunciar y posiblemente ni te enteres hasta que te saquen de la empresa. Entonces, por favor, tengan cuidado con ese tema del código de conducta, cuando lo reciban y cuando lo entreguen si es que son empresas. Ahora vamos más allá de las normas del AF, para que no se aburran. Ya les hablé de todo lo que es lavado de activos y financiamiento del terrorismo, ¿no es cierto? Acuérdense de la frase, por el expertise que tienen, cuyo origen ilícito conoces o debías presumir. No, es que no estoy seguro. No, pues, pero por tu expertise, si te das cuenta, reporta. Tu obligación es reportar, con el sustento debido, evidentemente, ¿no? Razonablemente, ¿qué te da dudas? ¿Qué te hace sospechar de que haya un tema acá de lavado de activos o financiamiento del terrorismo o corrupción? Hay otras normas. La norma anticorrupción está asociado, como les expliqué al inicio, ¿no? Corrupción y lavado de activos son instrumentos. Perú tiene una norma anticorrupción, se llama Ley de Responsabilidad Administrativa de la Persona Jurídica. En otros países se llama Ley de Responsabilidad Penal. Acá como nos da no sé qué, le pusieron administrativo. Alcanza al accionista, socio director, hasta el último empleado, ¿eh? Si no, pregúntenle a Graña y Montero, por ejemplo, caso emblemático en Perú, ¿no? Antes, cuando había un acto de corrupción en una empresa privada, que había involucrado corrupción a funcionario público, lo que se hacía era, se votaba al empleado y se decía, ya está, este desgraciado, lo he votado de la empresa, es un corrupto, métanlo preso. Se acabó el problema. Pero el Estado te dice, oye, no seas gracioso, ¿no? Tu empresa se ha beneficiado. ¿Cómo sé yo que tú como empresa no estás metido en esos actos de corrupción? Por lo tanto, la norma se ajusta y dice, no señor, tiene responsabilidad hasta el dueño de la empresa. Por eso es que ustedes ven ahora dueños de empresa presos por esa norma. Y hay otra norma que nos hemos dado cuenta que sobre todo en esta época de pandemia, por desconocimiento se ha estado vulnerando, que es la Ley de Protección de Datos Personales, derechos ARCO, derecho al acceso, rectificación, cancelación, oposición. ¿Qué es eso? Es una norma donde todo lo que permita identificarte, toda la información que permita identificarte es privada. Cualquiera no la puede usar. Tiene que haber autorización informada de para qué la vas a utilizar cuando te la doy. ¿Ya? Así sea un colegio. Tiene que haber autorización informada. Y se considera sensible la información de datos de salud, la información de niños y la información biométrica.
Por ejemplo, tu huella digital, por ejemplo, la biometría de tu rostro. ¿Ya? Cualquiera no te puede tomar foto. Les pongo un ejemplo que seguramente ustedes han vivido y no se han dado cuenta. Cuando pedían un delivery a su casa, seguramente llegaba el delivery, recibían ustedes el producto y el señor les decía, señor, firme aquí, ya está. Un favor, le voy a tomar foto a su firma, le voy a tomar foto a su DNI y le voy a tomar foto a usted recibiendo el producto, porque eso me pide la empresa. Y ustedes accedían, por desconocimiento, evidentemente. Lo que ustedes no saben es que en su DNI está toda su información sensible, incluso su huella digital en código de barras. Está la foto de su firma, está la biometría de su rostro, que puede ser identificable, los puede involucrar en un montón de actos de corrupción y de delitos. Por lo tanto, el que les pedía esa información estaba obligado a pedirles consentimiento informado donde ustedes sepan para qué se va a pedir esa información, cuánto tiempo la va a tener, la prohibición de que no la utilice a otros usos que no sean los acordados. Esa entidad que recaba su información tiene que estar registrada en el Ministerio de Justicia, sus bases de datos tienen que estar registradas, etcétera, etcétera, que ahora les voy a explicar. Entonces, ya saben, eso ha estado sucediendo en Perú y a nivel mundial en realidad. En otros países esta ley se llama habeas data, por si acaso. Si sus clientes les preguntan, ya saben. ¿Qué más tenemos? ¿Cómo funciona el tema de anticorrupción? Ya les mostré hace un momento el tema de lavado de activos. En anticorrupción, si hubiera un caso de corrupción, el Ministerio Público dice, ¿de quién se trata? Ah, es un corredor que es persona jurídica. Ah, ya. Pero el corredor dice que tiene un sistema de cumplimiento, tiene un sistema anticorrupción. Ah, ok, qué bueno. Entonces, le pide un favor a la SMB, a la Superintendencia de Mercado de Valores, a otra entidad. Oye, Superintendencia de Mercado de Valores, tú que eres especialista en ver el actuar bajo lineamientos de gobierno corporativo, por favor, dale una mirada al sistema de cumplimiento de ese corredor de seguros y dime si sirve para algo. No vaya a ser que sea estilo Odebrecht, que tenía su sistema de cumplimiento que no servía para nada. Ya. La superintendencia te manda un memorándum, te dicen 3 días hábiles, voy a visitarte, voy a inspeccionar y ver tu sistema de cumplimiento. Y voy a mandar un oficio final al Ministerio Público y le voy a decir, sí, ese sistema de cumplimiento refleja que la empresa ha hecho su mejor esfuerzo en no tener actos de corrupción. Si ha habido un acto de corrupción, posiblemente sea un empleado corrupto que por sus propios medios ha tratado de violar ese sistema. Pero la empresa hace su mejor esfuerzo en no tener actos de corrupción. Si así fuese, el Ministerio Público, por ley, tiene que eximirlos de responsabilidad. Es decir, ustedes no están involucrados en el caso. Eximirlos de responsabilidad. Si ustedes tuvieran un sistema de cumplimiento que es pura finta, eso va a estar en el oficio y el Ministerio Público va a decir, ah, no, señor. Usted es pura pantalla. Usted seguramente está involucrado en ese acto de corrupción. ¿Ya? ¿Cómo hacemos para tener un sistema de cumplimiento anticorrupción? La norma permite que lo mismo que les dije que se utilice en el sistema de prevención de lavado de activos, se utilice con algunos componentes más en el tema anticorrupción. ¿Cómo lo hacemos? ¿Conocimiento de clientes, proveedores, empleados? Eso ya tenemos. Ya lo tendríamos en prevención de lavado de activos, debida diligencia, ¿no es cierto? Ponle un canal de denuncias. Seguramente ustedes han visto que muchas empresas ponen un canal de denuncias. Ojo, pueden poner un teléfono, pueden poner un WhatsApp para denuncias, pueden poner un correo. Algún canal tiene que haber de denuncias para que cualquiera pueda denunciar un acto corrupto al interior de su empresa. Evidentemente identifique sus procesos críticos, que eso ya lo hace por la gestión que usted desarrolla. Tener políticas de cumplimiento, políticas para recibir regalos, porque en regalos se da mucho acto de corrupción. Límites, por ejemplo. Y evitar el conflicto de interés. Es decir,
que sus familiares no trabajen además en su empresa, o sus familiares de algún empleado no trabajen con sus clientes o con sus proveedores. Entonces, de esa manera evita el conflicto de interés al interior de la empresa, porque pueden atentar contra la empresa y tener capacitaciones. Entonces, si se dan cuenta, con algunos componentes más, se tiene un sistema de cumplimiento anticorrupción. Pueden matar 2 pájaros de un solo tiro. Y si no saben cómo hacerlo, el instituto les puede ayudar. Conflicto de interés, por ejemplo, seguro versus corredor de seguros, ¿no? Yo no puedo tener un familiar, siendo corredor de seguros, que trabaje en la empresa de seguros. En realidad sí puedo, pero tengo que ser transparente y declarar. Si soy transparente, no pasa nada. Ya es responsabilidad de la empresa de seguros mitigar el riesgo. Y acá a veces se tiene temor, ¿no? Claro, yo cómo voy a ser el tonto que va a decir pues que mi hermano, yo siendo corredor de seguros, tengo mi hermano que trabaja en la empresa de seguros. Señores, declárenlo, no pasa nada. Por ejemplo, si ustedes son corredores de seguros y su hermano trabaja aprobando las pólizas que usted coloca, evidentemente hay conflicto de interés. La empresa corredor de seguros no va a votar a su hermano. Lo que va a hacer es asignarle otro analista, no su hermano, evidentemente. Ahora, puede ser que su hermano trabaje en otra cosa totalmente distinta. Su hermano es, no sé, pues es el que se encarga de las operaciones de desembolso con la empresa de seguros. No tiene nada que ver con su función. Por lo tanto, no hay riesgo. ¿Cuál es el truco? Sean transparentes, declárenlo. Que no los acusen de que hubo un acto, una colusión con algún familiar. Tiene que tener su código de ética, que ya les expliqué qué es, sus políticas y su canal de denuncia, y ser idóneos como promotores, es decir, estar registrados, estar capacitados. Y ya está. Ahora, finalmente, para los que tienen página web, para los que son corredores que tienen su página web, sea empresa o sea persona natural, seguramente alguna de estas hojas que les voy a presentar son de ustedes. Solemos registrar información del cliente, por ejemplo, ¿no? Dónde vive, qué auto tiene posiblemente y algunos datos personales, ¿no? De dirección, de salud o de edad. Ok. Solemos incluso poner datos más específicos, ¿no? De terceras personas o de importes monetarios, ¿no? Información económica. Lo que no sabemos es que todo esto constituye información sensible. Bases de datos de información del cliente, donde es identificable y es información sensible por ser de salud y datos económicos. Ojo que estos cortes, estos recortes, son de páginas web reales, ¿eh? Y estas páginas web no tenían ningún cumplimiento de la norma de protección de datos, que ahora les voy a explicar. ¿Qué cosa dice la norma de protección de datos? Si tú manejas información sensible de datos personales, de datos de salud, de datos económicos de tus clientes, tus proveedores o de tus empleados o de tus visitantes, esta información que constituye bases de datos, así sean Excel, tiene que estar registrado en el Ministerio de Justicia. Pongan protección de datos, Ministerio de Justicia, ahí le va a salir. Facilísimo de registrar, a través de la web, registran qué bases administran, ustedes se hacen responsables del uso de esa información. Ustedes se hacen responsables de comunicarle al cliente, pedirle autorización informada, y lo pueden poner en su propia página web. ¿Cómo? Supongamos que tenemos un corredor que se llama Garagatos. Tiene su dominio y su extensión en Perú, garagatos.p. Está en Perú la página web. Y esta información incluso cuelga imágenes, caras, rostros, contáctanos, trabaja con nosotros, captura un montón de datos. Ojo, para que tú cuelgues imágenes, rostros, tienes que tener autorización o tienes que haber comprado estas imágenes, porque hay empresas que venden estas imágenes, ¿ya? Si tienes familiares acá o empresas o empleados, tienes que tener autorización de ellos para publicar sus imágenes, porque eso es biometría, se puede identificar a las personas, ¿ya? Facilísimo de hacer. Lo que no sabías era que seguramente toda tu página web tiene un site registrado en el extranjero, normalmente en Estados Unidos o en otro país.
Tú no lo sabías, pues no eres técnico. Pero el que te hizo la página web sí lo sabe. Eso se llama flujo transfronterizo de datos. Todos tus datos están residentes en otro país. El Estado se asegura de que acá se le guarde la seguridad a esa información, para que no la utilicen para otra cosa. Ni para cometer fraude, ni para que los rapten, etc. Ni para que los conviertan en terroristas. Y esos datos están residentes ahí, ¿no? De tus visitantes, de tus usuarios, de tus postulantes, en el ejemplo. Entonces, tú deberías tener política de seguridad y privacidad de la información, términos y condiciones de tu servicio, y política de cookies, que son unos programitas que facilitan la navegación en la página web, pero también capturan información de la IP de donde se está transmitiendo, etc. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones? Si has creado tu página web, primero, si tienes marca y logo, regístrala, incluso los colores, regístrala en Indecopy. Registra tu tratamiento de base de datos e imágenes en el Ministerio de Justicia. ¿Ya? Y tienes que comunicarlo a la superintendencia, si fuese el caso. Evita colocar imágenes sin autorización informada, menos de niños. Cualquier imagen que tú publiques tiene que ser informada. La recomendación generalmente que utilizan los diseñadores es, oye, ahora hay un montón de empresas que por $1, repito, por $1 te venden las mejores imágenes del mundo. Y es totalmente legal y válido. Y gastaste $1. Y ya está. No tienes que tener autorización de nadie. Confirmar con tu proveedor si tienes flujo transfronterizo de datos para que lo digas al Ministerio de Justicia y asegura que tu página web cuente con estas políticas, con las políticas indicadas. No inventen la pólvora. Todas las empresas tienen esto, los proveedores de página web manejan estas políticas, pero como no se las piden, no las ponen. Entonces, es su deber avisarles a ustedes de que cualquier página web tiene que tener estas políticas, estas 3. Y intermediar solo seguros masivos, ¿no? De contratación individual o grupal. Todas las demás son tú a tú, ¿no? Person to person, con el cliente. Y listo. Bueno, señores, yo espero haber contribuido un poquito en el conocimiento con esta capacitación. Si hubiera alguna duda, con toda libertad, bienvenida. Y para cualquier ayuda, el instituto está a su disposición. No sé si tienen alguna duda por ahí. Por aquí veo que han chateado el tema del PEP. Nuevamente repito, quizá por ahí ingresaron tarde. Los PEP significa persona expuesta políticamente. Por ley, en Perú son, evidentemente los políticos, como el nombre lo dice, son los funcionarios públicos de primer nivel, que no son políticos, son empleados. Funcionarios públicos de primer nivel. Ministros, directores, jefes, encargados, comisarios y una serie de nombres de cargos en entidades del Estado. Funcionarios públicos de primer nivel. Sus colaboradores directos también. Sus familiares directos también. En esta lista de PEP se incluye a los partidos políticos y a los postulantes a cargos públicos. Si tú has candidateado a un cargo político, por ejemplo, y no te escogieron, igual eres PEP. Si te escogieron, evidentemente lo eres. El PEP no es un delincuente, el PEP no es un ladrón, ni ningún adjetivo. El PEP es una persona de mayor riesgo, porque por la labor que desempeña está expuesto a que traten de corromperlo. Nada más. Y esta persona tiene que ser transparente en dar su información. Y listo. Entonces, con eso no hay ningún problema. Espero haber aclarado el tema del PEP. No sé si hay alguna otra duda por ahí. Me piden dar alcance a SMB. A ver, un ratito voy a dejar de compartir. Yo les he dado una capacitación sobre prevención de lavado de activos y adicionalmente les he dicho que existe una ley que es para prevenir la corrupción. Ley de responsabilidad administrativa de la persona jurídica.
En castellano es la ley anticorrupción para empresas. Tiene que tener un sistema de cumplimiento y este sistema de cumplimiento permite usar lo mismo que el de prevención de lavado de activos, solo que le pones tu canal de denuncias, le pones tu código de ética, le pones tus políticas para regalos y ya tienes un sistema anticorrupción. ¿Ya? ¿Quién lo evalúa? Lo evalúa la Superintendencia de Mercado de Valores. Dios no lo quiere. Si ustedes están metidos en un caso de corrupción estilo Odebrecht y el juez los llama, ustedes pueden decir, no señor, un ratito, mi empresa hizo su mejor esfuerzo en evitar la corrupción y puso un sistema de cumplimiento anticorrupción. El juez va a decir, ok, Superintendencia de Mercado de Valores, tú que eres especialista, dale una mirada, chequea este sistema de cumplimiento, a ver, dime si es válido o si es puro papel. La superintendencia viene, nos evalúa y dice, sí, sí es válido. La empresa hace su mejor esfuerzo, capacita a su personal, les hace firmar sus códigos de conducta, sanciona si no se capacitan, sanciona si no se declara conflicto de interés, etc. Monitorea permanentemente si sirve su sistema de cumplimiento. Entonces, en ese caso, el juez está obligado por ley a eximirlos de responsabilidad. La empresa hizo su mejor esfuerzo en no tener actos de corrupción. Puede haber un empleado corrupto que por ahí saltó todos los controles, claro, pero es una iniciativa del empleado, no de la empresa. Y listo. Entonces, espero haber aclarado las dudas. No tengan problemas. Si hubiera alguna duda adicional, la pueden dirigir al instituto y igual se les va a responder. ¿Ya? Ante todo esto, muchísimas gracias por su atención. Espero que les sea de utilidad esta capacitación. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, José. Gracias a nombre de todos los corredores y la verdad que tu presentación ha sido excelente. Ha sobrepasado la expectativa, la verdad, ha sobrepasado. Esperamos molestarte con más frecuencia, mi estimado José. A nombre de todos los corredores te agradecemos. Muchas gracias por tu presencia. Muy bien, gracias a todos. Hasta luego. Gracias. Gracias a todos, ya nos estamos viendo pronto. Gracias por asistir. Gracias Rubén. Gracias. Gracias. Saludos, adiós. Gracias. Saludos. Gracias. Saludos. Gracias, gracias. Chao. Saludos, gracias. Nos vemos pronto. Próximo jueves, el próximo jueves tenemos una exposición de transporte. Ya le vamos a difundir el flyer. Gracias, Rubén. Gracias ¿Ya? a todos. Abrazo para todos. Cuídense mucho. De igual manera. Cuídense.